En los últimos días se ha venido hablando mucho de ciertos medicamentos y cierto uso de cierta tecnología que prácticamente muchos ciclistas World Tour la están usando de manera indebida, y a pesar de ser completamente legal, cuando la usan de una manera diferente a lo que la UCI indica, se habla de que puede mejorar obviamente el rendimiento de los corredores y que puede llevar a que cada ciclista mejore muchísimo, y no lo harían de forma natural, pero entre comillas sí lo estarían haciendo de forma legal, porque obviamente ciertos medicamentos están permitidos. Y aquí es donde salta la noticia, y es que el capo del Visma Lease Bike, Jonas Vingegaard, ha salido a dar declaraciones y prácticamente ha revelado que sí usa los inhaladores de monóxido de carbono. Es decir, el corredor está completamente sincerado y ha dicho que ha usado esto durante varios meses ya y que prácticamente los utiliza durante el Tour de Francia. Algo que hay que tocar el tema al detalle para ir desgranándolo poco a poco y poder entender si es grave lo que ha hecho Jonas Vingegaard o si es completamente legal. Y en una segunda noticia también tenemos que tocar otro tema muy interesante, pues hay que hablar de lo que está pasando con los jóvenes talentos en el ciclismo World Tour. Y es que ya un experimentado corredor que hace parte del equipo Tudor, equipo World Tour, ha salido a decir que prácticamente se están quedando sin vida y que no va a ser muy rentable ni tampoco agradable entregarse los próximos años al ciclismo profesional, debido a que no está quedando tiempo para absolutamente nada más, y que el riesgo cada año crece muchísimo y que esto está perjudicando mucho a todos los corredores. Sin embargo, hay que tocar ese tema al detalle también, porque es muy interesante saber qué es lo que está pasando con los corredores y por qué se está yendo al límite en tantas circunstancias en donde se podría poner un poco el pie sobre el freno y no arriesgar la integridad de todos los corredores. Así que, mis amigos, antes de irnos con estas dos noticias, como siempre, recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal, que es completamente gratis. Dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad. Clic en el botón unirse para que se vuelvan miembros, pues recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos subiendo videos a diario. Ahora sí, vámonos directamente con la primera noticia. Como les venía comentando, el capo del equipo del Visma Lease Bike, como lo es Jonas Vingegaard, que es el personaje más importante de ellos y el doble campeón del Tour de Francia, pues se ha revelado y ha sincerado que sí usa los inhaladores de monóxido de carbono. Aquí hay que poner un paréntesis y hablar un poco de lo que es los monóxidos de carbono o esos inhaladores. Hay que decir que durante el Tour de Francia de 2024 revelaron varios equipos que lo estaban utilizando, entre ellos el UAE Team, también el propio equipo del Visma y el Israel. Presuntamente fueron equipos señalados de estar utilizando estos inhaladores de monóxido de carbono dentro de las escuadras. Hay que ser claros y decir que ni la AMA ni la Unión Ciclística Internacional tiene prohibido usar estos medicamentos o tiene prohibido utilizarlos de alguna manera en carreras. Es completamente legal. Lo que sí puede estar siendo prohibido es que hay ciertos corredores World Tour y ciertos ciclistas que se hablan que lo están utilizando de manera indebida. Es decir, que los están utilizando de manera exagerada, que los está utilizando obviamente de manera de aplicárselos intensamente, y que esto obviamente causa ayudas a los ciclistas, es decir, que pueden mejorar su manera deportiva sobre la bicicleta. Eso sí, lo que no hay un respaldo es saber si les afecta o no la salud. Jonas Vingegaard salió a revelar todo esto y él mismo lo decía. Entiendo que la cuestión por la que se pregunta si es un uso mal, pues yo quiero que sepan que ni siquiera sabía que se podía utilizar de otra manera. Creo que ya lo dije antes, que solo lo usamos para verificar si la concentración en la altura funcionan o no. Es decir, el equipo del Visma lo utiliza para saber si cuando se entrena a la altura, pues se está teniendo la mejoría que se espera. Entonces escuché que su mal uso reemplazaría una concentración en altura, pero que si lo usas así puede generar problemas de salud. De todos modos, no es como lo utilizamos nosotros. Ahí ya Jonas Vingegaard lavándose las manos, diciendo que pues no conocía el mal uso, pero que sabe muy bien que la gente que lo hace de esa manera pues podrían estar reemplazando irse a concentrar en la altura, pero que pueden haber problemas de salud para los corredores que lo hagan de esa forma. Dicho esto,
También escuché que es como fumarse un cigarrillo y mucha gente fuma hoy en día, lo decía el propio Jonas Vingegaard de forma irónica. Yo seguiré lo que la UCI y la AMA digan sobre esto. Si lo prohíben, nunca lo volveré a usar. Es decir, como no está prohibido, que es el tema que estamos tocando, pues él lo va a seguir utilizando. Mientras no se prohíba, pues él va a tratar de tener todas las ayudas posibles, pero como él mismo indica, si la UCI o la AMA llegan a salir de que el medicamento queda totalmente prohibido, él mismo indica que no lo volverá a utilizar. Así que ahí se despeja un poco las dudas. Jonas Vingegaard lo usa, si el UAE lo usa es porque también está comprometido Tadej Pogačar, y nos empezamos a dar cuenta que los equipos con más presupuesto pues empiezan a utilizar tecnologías mucho más avanzadas que ni siquiera la Unión Ciclística Internacional han podido salir a decir si las van a quitar o las van a dejar, porque aún no han salido todas las investigaciones de este tipo de inhaladores de monóxido de carbono al respecto. Es decir, no se sabe si realmente hace daño o no hace daño en el organismo. Y ahora sí, pasando a una segunda noticia, tenemos que hablar de lo que está pasando con las nuevas generaciones en el ciclismo World Tour. Y es que para muchos corredores veteranos ya empiezan a cuestionar mucho lo que podrá ser la vida de un ciclista profesional las siguientes temporadas con las grandes exigencias que se están viviendo. Muchos indican que no tienen vida y que todo está enfocado 100% en el ciclismo. Esta vez fue el propio Simon Peluat, que hace parte de la vieja escuela y hace parte del equipo del Tudor, decía él mismo a sus 32 años: fue un pequeño golpe, pero al mismo tiempo me siento aliviado. Como que me quiten una carga de encima, es un 50-50, una mezcla de tristeza, pero acepté mi destino y me voy en buenos términos del Tudor, es decir, termina su relación con el equipo. El World Tour ya no era mi sueño, e incluso me pregunto si el ciclismo es viable a largo plazo. Lo que se empieza a creer es que los ciclistas cuando lleguen al World Tour van a durar muy pocas temporadas debido a la exigencia y al riesgo que se vive. En el nivel, el ritmo, los riesgos es una locura. Siguió el corredor con el pasado en IMA, en Androni y también en Trek. La vida cotidiana que hay que llevar adelante para mantenerse en la élite no se me acomoda. Se exige demasiado y no hay lugar para nada que no sea ciclismo. La nueva generación no tiene vida. Y ahí es donde se empieza a crear cierta polémica, porque se empieza a ver que los ciclistas más jóvenes se van a quedar sin una vida normal, sino se tendrán que enfocar tanto, como lo indica este propio corredor ya con experiencia, de que se está acabando la vida y de que él ya no se acomoda tanto al Tudor ni al World Tour, y que ahora sale del equipo y está buscando un equipo mucho más pequeño para no tener tantas indicaciones, para no seguir tanto la regla, porque es prácticamente inviable a largo plazo seguir ese ritmo de vida, es demasiado complicado. Así que ustedes, mis amigos, déjenme aquí abajo en las bandejas de comentarios qué piensan al respecto, primeramente del uso de los inhaladores de monóxido de carbono por parte de los grandes corredores World Tour, y qué piensan, ¿creen ustedes que es inviable seguir esa vida como ciclista profesional e ir tan al límite de las cosas y de las reglas? Muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.